Hoy estamos muy contentos porque nos vamos a enlazar hasta un país muy querido por todos los que nos siguen, por nosotros mismos, parte del equipo de Ludens. Este país, pues definitivamente tan querido, es Argentina. Entonces, esta tarde vamos a charlar con una psicoanalista que tiene un trabajo muy especial. Creo que va a ser muy importante para nosotros conocerlo. Ella es la doctora Gabriela Insúa. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lilia. Buenas tardes a todos, a todas. Bien, muy contenta de este contacto. Para nosotros también México es un país muy querido. México nos abrió las puertas en épocas muy duras de dictadura a los argentinos, digamos. Y la verdad que la generación que me precede los recuerda mucho y nos ha enseñado a tener memoria y a recordarlo también, aparte de que conozco México y me encanta. Y tengo muchos colegas por allá. Fíjate que sin duda ese y otros episodios nos hermanan. Así es que el día de hoy con psicoanalistas a distancia, pues en realidad estamos con psicoanalistas pues muy cercanos por esta historia que se entreteje entre nosotros. Entonces, Gabriela, pues yo sé que tu trabajo es sumamente, como lo decíamos en el preámbulo, sumamente interesante, importante e interesante. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria para que las personas tengan oportunidad de ubicarte y que después nos vayamos adentrando en esta tarea especial que tú realizas. ¿Te parece si nos platicas un poquito entonces tu trayectoria? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Paso de la actualidad y voy hacia atrás, digamos. Hoy por hoy, digamos, además de mi trabajo como psicoanalista y escritora, porque escribo sobre libros, digamos, y artículos sobre psicoanálisis, superviso varios equipos de salud mental en los hospitales, digamos, yo soy lo que se llama una supervisora y docente hospitalaria, ¿sí? En el Hospital Álvarez, Hospital Santoyani de la ciudad de Buenos Aires, de las residencias, o sea, la residencia dentro del hospital y concurrencias de la provincia de Buenos Aires. Superviso además el equipo de acontecimiento traumático, de abordaje del acontecimiento traumático en la subjetividad del Centro 2, que es una institución de psicoanálisis de aquí de Buenos Aires, ¿sí? Y acompaño a varios equipos del interior también en lo que hace a su formación en salud pública, ¿sí? En cuanto a vos, lo que me decías, Lilia, digamos, de por dónde viene mi trabajo, fundamentalmente mi pasión se puso en dos cuestiones, dos temáticas que no están disociadas, muchas veces están relacionadas. Una es la clínica con adolescentes y otra es la clínica con, los efectos del acontecimiento traumático. Yo me recibí hace 36 años, hace más o menos 26, 27, empiezo a recibir, a partir del trabajo en salud pública, de empezar a supervisar también allí, empiezo a recibir muchos niños, niñas, adolescentes abusados, ¿sí? Sexualmente en las infancias y adolescencia, y también empiezo a recibir algunos veteranos de Malvinas. Y a partir de allí me apasionó profundamente. Bueno, yo soy contemporánea de los veteranos de Malvinas, es decir, tengo la misma edad que los veteranos de Malvinas. Me empieza a apasionar profundamente todo lo que tenía que ver con esos pacientes que venían de un modo tan particular y que se presentaban de un modo tan particular. Y ahí me cruzo con la maravilla, con las maravillas de François Dawan y de Jean Macadler. Me cruzo, digo, porque hasta ahí no los había leído,
empiezo a leer algo de ellos, un amigo nos dice, está en el club francés, esto es el año 98, en el club francés va a estar François Dawan y Jean-Marc Adler, bueno, vamos a escucharlo, vamos, bueno, a partir de allí, digamos, me hice absolutamente agradecida y deudora de su formación y empecé a ahondar y ahondar, ahondar en la temática, entonces, bueno, después, digamos, fundé, digamos, con el equipo de acontecimiento traumático del que les hablo, que lo que hacemos es atender pacientes afectados por acontecimientos traumáticos, pero además, a lo largo de estos 15 años de trabajo con este equipo en especial, lo que hemos hecho también, que es sumamente enriquecedor, es tener entrevistas, ¿sí? Con, digamos, algunas personas afectadas por lo traumático, digamos, como, digamos, madres de Cromañón, alguna ex detenida desaparecida en la época de la dictadura, sobreviviente de los Andes, bueno, digamos, ¿no? Porque en realidad el equipo es un equipo también de investigación. Y para nosotros la investigación, como bien dice François, no está en los libros solamente, sino que está en el escuchar al otro. Y bueno, entonces mi tarea va por allí, por investigar y avanzar en el abordaje del psicoanálisis, ¿sí? Cómo el psicoanálisis aborda estas temáticas, tanto la adolescencia como los efectos del acontecimiento traumático. Sobre sí, me llama la atención. Sí, claro, me llama la atención cómo el psicoanálisis aborda estos acontecimientos, pero cómo los países también abren espacio para el abordaje de estos acontecimientos que en otros se quedan silenciados, como en el nuestro. Precisamente a mí me llama mucho la atención tu trabajo, porque en México no conocemos esta forma de trabajo en los hospitales. Yo he tenido oportunidad de ir a Buenos Aires y una de las cosas que me llamó la atención en su momento fue el trabajo que hacen, por ejemplo, en hospitales que atienden niños. ¿Ustedes crearon esa forma de atención en los hospitales o porque existía esa forma de atención en los hospitales, ustedes pudieron hacer un centro de atención para lo traumático? ¿Cómo fue? El centro de atención para lo traumático es en el Centro 2, Institución Psicoanalítica. La verdad que en los hospitales no hay un centro de atención para lo traumático, por lo menos en los que yo conozco y los que yo superviso. Lo que sí hay es que en casi todos los hospitales, no digo que todos, pero en casi todos, la formación de los concurrentes, residentes y de la gente de planta es desde el psicoanálisis. Y entonces, desde el psicoanálisis, quienes tenemos una línea que aborda lo traumático, digamos, en la línea de François y demás, entonces formamos a los colegas, acompañamos en la formación de los colegas en esta línea. Y digamos, y esto es así y está absolutamente recibido y aceptado. En nuestro país hay una cosa muy buena y es que yo soy una de tantas o de tantos psicoanalistas que somos supervisores y docentes en los hospitales. Es decir, la formación en el hospital en Buenos Aires es en gran medida psicoanalítica, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, mi tarea en ese sentido y la de otros también, pero digamos, en mi caso, es también llevar esta lectura y esta línea desde el psicoanálisis del abordaje de lo traumático. En cuanto a la formación del centro, del equipo de acontecimiento traumático del Centro 2, mira, hasta ahora yo creo que somos pioneros en eso. Es decir, hoy por hoy aparecen varios, digamos, se están reuniendo y armando a partir de la pandemia, digamos, equipos que trabajan esto. Pero nosotros hace 15 años, creo que no había otra institución psicoanalítica que tuviera un equipo de abordaje del acontecimiento traumático desde el psicoanálisis. Y creo que se dio fundamentalmente por el encuentro con muchas situaciones traumáticas que vivió nuestro país y que nuestro país es digamos, es uno de los países en Sudamérica que más, digamos, formación en psicoanálisis tiene, ¿no? Entonces ahí hubo ese cruce y se pudo dar, ¿no? Sí, entonces entiendo, son dos espacios. Una cosa es el trabajo de los
hospitales, que fue el que me tocó ver a mí, no quizá tan profundamente, pero sí percibí esto, como se percibe cuando llegas a Buenos Aires, que desayunas, comes y cenas psicoanálisis, lo cual es padrísimo. Y cuando estás en los hospitales, bueno, te percatas precisamente que los que están operando ahí tienen una formación psicoanalítica. Entonces, entiendo que una cosa es el trabajo en los hospitales y otra cosa es algo que ustedes fundan hace 15 años, que es un centro de trauma. Y quizá pensaba la relación también porque cuando uno está en el hospital, pues es como una puerta de entrada de todo lo traumático que aparece como en el organismo, ¿no? Como si fuera una enfermedad de tipo física, cuando en realidad puede ser una secuela de todos estos sucesos. Cuando hablabas de las Malvinas y hablabas de François Dabois, pensaba en Bion, en esta tensión de los sobrevivientes de guerra, de los sobrevivientes del trauma, que llegan con todos estos improntas, pues, de lo que han vivido, ¿no? Como acontecimientos violentos. Sí. Y esto que tú dices, entonces ustedes son prácticamente pioneros en abrir centros de atención de trauma. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es la particularidad de estos centros, cómo funciona el equipo, etcétera? Yo ya era supervisora del Centro 2, su directora es Patricia Janra y su co-coordinadora es Alicia Perego. Y cuando, bueno, yo ya estaba muy tomada por esta línea y trabajaba desde allí y hacía docencia desde allí y demás. Y un día les planteé que quería armar un equipo de investigación, ellas que pensaban, digamos, ¿sí? Y bueno, por suerte fueron sumamente abiertas. Y porque era como, realmente era raro, digamos, ¿sí? En general, una institución psicoanalítica, bueno, trabajaba, digamos, la línea de Lacan, la línea freudiana, seminarios sobre ello y demás. Pero, y por supuesto, tenía equipos como tiene también de abordaje de la clínica de niños, de adolescentes y demás. Pero bueno, se armó este equipo que se llama Equipo de Abordaje del Acontecimiento Traumático y los Efectos en la Subjetividad. Y lo que hicimos es, bueno, somos en este momento 18, ¿sí? Yo superviso, digamos, y hago docencia. Las colegas atienden los casos y investigamos juntas. Y lo que hacemos es, bueno, por un lado tener, digamos, un espacio de investigación y por el otro atender a los pacientes desde este lugar. Investigando mucho, escuchando, como te decía, digamos, investigando en nuestra historia, ¿sí? Investigando nuestra historia, en los efectos del acontecimiento traumático en nuestra historia, al modo de lo que nos enseña Dabois. Al mismo tiempo, en la esfera pública, es decir, salud pública, lo que vos conociste, los hospitales, llegan permanentemente pacientes atravesados por acontecimientos traumáticos. Si tengo que decirte cuáles son los que más llegan, sin duda son los abusos sexuales en la infancia y adolescencia y la violencia de género. Digamos, además de que muchos otros, ¿no? Por supuesto que recibimos, bueno, en el equipo, por ejemplo, de acontecimiento traumático, recibimos gente que ha sufrido un accidente que ha marcado su vida, digamos, sí, duelos y demás, pero fundamentalmente si yo tengo que decir hoy qué es lo que más llega como del lado del acontecimiento traumático, y que es tan importante escuchar que por dónde se aborda y no fantasmatizarlo, digamos, son los abusos sexuales en la infancia y adolescencia y la violencia de género. ¿Sí? Lamentablemente es de todos los días. ¿Y cómo lo trabajan, Gabriela? ¿Lo trabajan de uno a uno? ¿Lo trabajan en grupo? ¿Cuál sería el abordaje? A ver, no, nosotros trabajamos en forma, tanto en la esfera pública como privada, en individual, pero cualquiera de estas temáticas, ayer justamente hablaba en una charla que di sobre violencia de género, cualquiera de estas temáticas no se puede pensar que el psicoanalista o la psicoanalista va a abordarlo solamente en el consultorio, en la sesión, y no ninguna otra interrelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llega al hospital un caso de violencia de género que ya está judicializado. Entonces la paciente viene, digamos, porque el juzgado le pide, o
sí, le pide que vaya al hospital y que reciba atención psicológica y que el hospital decida, por otro lado, digamos, del servicio de salud mental, qué abordaje. Entonces, muchas veces abordamos en la individual a quien ha sido, digamos, la víctima del acto violento, pero a su vez puede ser que se aborde también a los hijos. Y por otro lado está el trabajo social, ¿no? Digamos, los trabajos, no sé cómo se llama allá, pero los licenciados se ocupan de todo lo que tiene que ver con la interrelación con la justicia, con en qué situación está, si hay denuncia, si no hay denuncia, Y por supuesto que los psicólogos que se forman en psicoanálisis también tienen que actuar en eso. Los psicoanalistas actuamos en eso también. Si hay que hacer un informe, si hay que ir a dar, digamos, a acompañar al paciente, digamos, ¿sí? Pero trabajamos en individual, ¿sí? Sí, entonces trabajan en lo individual, pero es un equipo que está cubriendo como las diferentes aristas que hay que atender para darle una atención integral a todo el programa. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con este tipo de paciente atravesado por el trauma? Mira, Lilia, a mí me parece que más difícil que trabajar con ellos y ellas es a veces trabajar con la propia comunidad psicoanalítica. Mira lo que te digo. Vos sabés que, ahora te digo por qué, pero vos sabés que yo tuve el gusto de hacerle una pequeña entrevista a François hace muchos años para Imago Agenda, digamos, aquí en Buenos Aires, y en un momento le dije, hacia el final de la entrevista, le dije, François, ¿qué hacemos los que trabajamos con esta línea de abordaje de lo traumático frente a tantos colegas que de alguna manera siguen pensando que, no sé, que todo acontecimiento traumático seguramente se inscribe en la historia y que no hay nada que quede por fuera y que todo lo fantasmatiza? Y François me miró, se sonrió y me dijo, cerrá la boca y haz tu tarea. Genial, genial, absolutamente. Como diciendo, bueno, es en el trabajar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, a ver, las pacientes generalmente están tan atravesados por el horror y el dolor, ¿sí? Que en realidad cuando, digamos, se las aborda desde este lugar donde se escucha el padecimiento sin que necesariamente todo sea interpretable, ni todo sea fantasmatizable, ni todo sea leído como parte de la novela familiar, lo agradecen y mucho, e incluso empiezan a tener como una suerte de pacificación de algunas de las cosas que traen, ¿sí? Entonces, en realidad, con ellos o ellas no es lo más difícil el trabajar. A veces es mucho más difícil en el interactuar con otros escenarios, ¿no? O la propia, como digo, la propia Grace psicoanalítica. Ahora, si me preguntas por lo que específicamente es más difícil en la tarea con el traumatizado, la realidad es que a mí me parece que se trata de poder escuchar que su presentación es de un modo que disrumpe lo que los psicoanalistas estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero? Alguien puede venir y contar una escena de violación sin ningún afecto, ¿sí? Absolutamente desafectivamente. Entonces, ahí, si utilizáramos el psicoanálisis ortodoxo, entonces nos ponemos a interpretar que el afecto se separó de la idea, pero si seguimos la línea de Dawan, sabemos que por ahí esto es justamente que eso que irrumpe no ha conseguido inscripción, ¿sí? Digamos, y que en realidad, de alguna manera, está allí esperando que alguien lo escuche desde un lugar distinto, que no sea intentar interpretar todo. Esa desafectivización a veces es difícil, ¿sí? Otra cosa que puede ser difícil es que, bueno, justamente desde el lugar del padecer y del horror, a veces son muy violentos o violentas con el analista o con el terapeuta, ¿sí? Por ejemplo, algo que suele pasar es que, bueno, Dawan lo dice claramente, ¿no? Después de lo que han vivido y el horror que han vivido, como me ha dicho una vez un paciente, cuando yo le decía que por qué no había traído nunca una referencia a ese dolor, ¿sí? del que hablaba, me miró muy serio ¿no? Diciendo, ¿qué sabe usted de ese dolor? ¿Usted qué sabe de ese dolor? Es decir, suelen ser así, suelen ser su decir y su mostrarse, suele ser muy descarnado, ¿sí? Y está bien, digamos, ellos
estaban en un permanente asombro, digamos, ¿no? Como decía también creo que Maurice Blanchot, en un indecible asombro. Entonces, eso puede ser lo más difícil, pero en realidad después no, bueno, después es un modo, digamos, un modo de presentarse y de dialogar. Sí. Pero sí, para el analista, sí es una clínica con una problemática que hay que trabajar de manera así muy, muy fina, realmente, ¿no? Sí se necesita un pulso muy fino para poder trabajar esto. Para mí se necesita lo que François dice tanto, ponerse del mismo lado de la trinchera. Es decir, que por ejemplo, ves, en la comunidad psicoanalítica, cuando yo digo esto entre mis colegas, muchos me dicen, eso es identificarse al paciente. No, 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 nada que ver. Digamos, es hablarle al paciente de lo que ella llama proximidad, en el sentido de que alguna vez un analista que quiero mucho, cuando yo le decía que yo estaba atendiendo veteranos de Malvinas y que, bueno, que sí, eran contemporáneos, entonces ahí sí estaba en el mismo lugar, pero de ese horror de la guerra yo no sabía, me dijo una frase maravillosa, Analia Medesian, me dijo una frase maravillosa, me dijo, Gaby, todos tenemos nuestro propio holocausto. Es decir, todos, cada uno de nosotros tiene su propio agujero ese que no consigue inscripción. Entonces, en todo caso, el analista que se ocupa de este tema, lo que tiene que hacer sí es ahondar mucho en sí mismo y en su historia, ¿sí? Para poder escuchar el dolor del otro desde un lugar de cercanía, ¿sí? Desde un lugar de, bueno, François Gabon dice, ser Patroclos para Aquiles, a mí me convoca más, y también dice Sancho para Quijote, a mí me convoca mucho Quijote, digamos, y Sancho, así que ser Sancho, estar ahí al lado, ahí cerca, y bueno, sí, lo que hay que tener por ahí, como decías Lilia, de mucha oreja así muy fina, es que el paciente que viene atravesado por un acontecimiento traumático no es que viene, digamos, soy un traumatizado y soy eso, sino, si uno escucha desde ahí es un horror. Es un paciente con su historia, sus fantasmas, sus síntomas, su devenir, y, digamos, ese agujero de lo traumático que no consigue inscripción. Entonces, hay que poder escuchar cuando se trata del método psicoanalítico, de escuchar al modo de lo que Freud nos enseñó, de la atención flotante, de todo lo demás, y cuando se trata de abordar lo traumático desde otro lugar. Y yo me imagino que ustedes lo deben haber visto, pero si no, igual lo recomiendo para quien escuche. En YouTube hay una escena que creo que Miller sube, sí, es una entrevista que Miller hace a una sobreviviente, digamos, del Holocausto. Y que ella habla de que, sí, lo conoces, de que en un determinado momento estaba hablando de que ella siempre, no me acuerdo exactamente bien, perdón si no es exacta la remitencia, pero ojalá vayan a verla, a ver ese video. Ella habla de la sirena, a la hora que sonaba la sirena, y una determinada hora de la mañana, y la sirena, si no soportaba la sirena, y hablaba de que era cuando sonaban las sirenas, era que venía la Gestapo, ¿no? Y entonces Lacan se levanta y le le acaricia la cara, ¿no? Lo que Miller de alguna manera lee y leen juntos ahí como gesto de paz, Gestapo, gesto de paz. Entonces ahí está el trabajo significante del analista también, pero hubo una intervención desde un lugar, ¿sí? Distinto, que tal vez no sé si lo hubiera hecho con un paciente que estaba hablando del discurso sin que hubiera tenido ese arrasamiento traumático. Y lo más interesante es que esta señora dice al final del video que pasaron 40 años y ella sigue sintiendo la sensación de esa mano en la cara. Digo, ¿ves ahí cómo se escucha? Por un lado está el trabajo significante, pero está una intervención distinta, ¿sí? Que tiene mucho que ver con esto descarnado del atravesamiento traumático, que a veces necesita una lectura que no vaya solo por los rieles de la ortodoxia psicoanalítica. Sí, que justo ahí está la proximidad, ¿no? Este gesto de paz, gesto que significa calma, ya pasó. Eso se puede apaciguar, ya pasó, ¿no? Me da la impresión así, ese gesto de ya pasó.
Yo te preguntaba esto de la dificultad porque cuando se trabaja con víctimas, creo que uno de los temas más difíciles de poder pasar, como de pasar de página, tiene que ver con esto de la identificación con el agresor. Ahorita que hablaste tú de la identificación con el paciente, no, más bien esto que es tan fuerte que se impone, sobre todo cuando, por ejemplo, los casos de abuso están también dentro de la familia, tiene que ver con algún familiar, se cruzan todos estos afectos y creo que una de las cosas más difíciles tiene que ver con esta identificación con el agresor. Si me Sí, permites ir un poquito más allá también, hablando de YouTube, hay el caso ahí de estas chicas que quedan secuestradas por muchos años, por décadas, en los sótanos y luego ujú, son agredidas por toda la comunidad cuando ellas muestran visos de esta identificación con el agresor y no los ujú. pueden condenar del todo. Ujú, ujú. Sí, mirá, estás tocando un punto muy, muy sensible, ¿no? Digamos, justamente, a ver, tanto en el abuso como en la violencia de género, lo que hay es, digamos, un discurso hegemónico patriarcal que hace que lo que vos estás llamando identificación con el agresor, que sí, hace que la sociedad y la familia, digamos, en general no las escuchen o directamente que no digan nada porque piensan que no van a ser escuchados o escuchadas, ¿sí? O que si lo dicen no se les crea, o que si se les dice, se les cree, se les dice, pero mejor callate, ¿sí? Esto no lo digas. Entonces yo creo que justamente lo más difícil en el trabajo con abuso y con violencia es romper el silencio. Ahora, en una semana sale, yo escribí este año 2 libros, publiqué, digamos, ¿no? Y ahora sale el segundo que es sobre abuso sexual en las infancias y adolescencia, y lo titulé El horror más silenciado. Porque así como, por supuesto que está silenciada la violencia de género todavía, de la que sabemos, bueno, sabemos un vértice de lo que ocurre, pero sin embargo los casos de abuso, por lo menos en mi país, realmente son una enormidad, y es el horror más silenciado, porque como vos decís, hay todo un pacto de silencio histórico, ¿no? Donde el patriarcado de alguna manera ha mandado que, digamos que, la posición patriarcal, no estoy hablando de esto habita en hombres y mujeres, en cualquier género, ¿no? Incluso los no binarios, digamos, pero ha mandado, de alguna manera el mandato es el silencio, porque se va a complicar la familia, porque esto es mejor callarlo, porque te va a traer problemas, porque cómo se va a poner mamá, porque cómo se va a poner tal, bueno. Y entonces se esconde, la víctima tiene que callarse, o si, como digo, ni siquiera se anima a veces a hablar, porque y empieza a generarse ahí sí una cuestión más histórica y no de lo traumático, que es esta sensación de sentirse culpable de algo que en realidad lo que ha sido víctima. Entonces, eh, es como muy importante, también del lado del analista, digamos, ¿no? Que por un lado se ha cometido un delito y ese delito la ubica en un lugar de víctima, pero por otro lado nosotros no vemos en la paciente o en el paciente, porque por supuesto que hay muchos niños y adolescentes abusados varones, no vemos en ellos una víctima, ¿sí? Digamos, no se trata de eso, se trata de que sí hay un delito, y que en ese delito ha sido víctima. Entonces, ¿ves? Ahí el analista, por ejemplo, que se ocupa de lo traumático, tiene que escuchar cómo eso se ha ido diciendo en la historia de esa mujer o de ese hombre, si llegan de adultos, y si son niños, bueno, si llegan de niños, cómo se ha ido diciendo, y a su vez también acompañar más de una vez en el hecho de la denuncia, en el hecho bueno, de que está cuidándose de su agresor, de que está... Entonces, todo eso complejiza el panorama, pero tal cual decís, hay pactos de silencio, ¿sí? Que bien pueden ser pensados como identificación como el agresor, o el cumplimiento de mandatos, ¿sí? Para que no se caiga el otro, digamos, sea el otro quien sea, digamos, ¿no? Que son muy difíciles que siempre es una maravilla cuando alguien rompe ese silencio, pero también eso tiene costos para quien lo rompe, ¿no?